Bienvenidos, compañeros, al Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio. Los saluda el maestro Alfredo T. Calderón. Es grato verlos nuevamente en nuestras sesiones de jueves. Y hoy tenemos una ponente pues muy interesante, de esos perfiles que en un futuro nos gustaría ver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? La maestra Rosa María Rodulfo Arcia, pues tiene un amplio currículum. La verdad es que me tomaría varios minutos leerlo, pero sí les puedo decir que se desempeñó como agente del Ministerio Público, como asesor jurídico y como juez de control en varias regiones del estado de Tamaulipas. Su perfil es muy interesante porque no solamente tiene la visión del juzgador, sino también tiene la visión de la integración de las investigaciones y la defensa de las víctimas. El día de hoy nos va a hablar sobre un tema muy interesante, que es la suspensión condicional del proceso. La maestra es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cuenta con una maestría en Ciencias Penales por la Universidad del Valle de México, Campus Matamoros, otra maestría en Derecho Judicial de la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, especialidad en el procedimiento penal acusatorio y juicios orales por el INACIPE. Cuenta con una certificación interamericana por el Centro de Evaluación CIPCO en atención a mujeres víctimas de violencia de género. Además, cuenta con la especialidad en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, impartido por la Benemérita Universidad de Oaxaca, y es doctora en Derecho Penal, impartido por el Centro de Estudios de Posgrado. Maestra, pues nosotros estamos muy contentos que forme parte de este gran proyecto que se dedica a difundir la cultura del derecho para consolidar ese Estado de Derecho que tanto nos hace falta en nuestro país y sobre todo para que nuestra comunidad jurídica CISA esté totalmente actualizada día a día. Maestra, bienvenida a nuestra institución. Muchas gracias, maestro Calderón. Es un honor volver a coincidir con usted y muy agradecida por la distinción que me realizan al invitarme a esta ponencia. Espero que sea de mucho provecho para todos los compañeros. Y cuando sea ministra de la Corte, espero que también nos acepte nuestra invitación en el futuro. A ver que sí. Bueno, pues maestra, el auditorio es suyo. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches a todos los presentes. Primero que nada agradecerles que, tengan la disponibilidad de escucharnos y de siempre estar con la disponibilidad, pues, de aprender más y más de este tema y que, del proceso penal acusatorio. Sobre todo, quiero señalar que me da mucho gusto ver a caras conocidas del estado de Tamaulipas, amigos todos de diferentes lugares donde he estado y pues es muy grato para mí. Espero que esta plática sea de su agrado y que sea sobre todo de provecho, que lo puedan utilizar en su actuar día a día desde las diferentes trincheras donde ustedes operan. Bien, pues vamos a hablar sobre la suspensión condicional del proceso, que es una salida alterna de este proceso penal acusatorio. Es una de las bondades que nos brinda este proceso penal acusatorio y que lo que he visto en la práctica es que no es realmente explorado por los abogados, sobre todo los abogados defensores, ya que esa salida alterna pues es de gran beneficio para cualquier persona que tenga la calidad de imputado, incluso para las propias víctimas, puesto que es una manera de acceder de una manera pronta a la reparación del daño, que es uno de los fines del proceso. Y bueno, pues en el caso de los imputados, pues es la oportunidad de concluir cualquier litigio, cualquier conflicto de una manera pacífica, una manera pronta, únicamente condicionado a cumplir con diversas, ahora sí que condiciones que impone el juzgador, pero que si cumple con ellas cabalmente, pues lo que va a resultar es una extinción de la acción penal en su favor, que tiene efectos de sentencia absolutoria. Vamos a
espero que tengan a la mano su Código Nacional Procesal. Vamos a atender cada uno de los artículos que aquí nos establecen en el capítulo de la suspensión condicional del proceso y los vamos a ir desmenuzando poco a poco. También, bueno, voy a poner a su disposición la experiencia que como juzgadora he tenido en, pues cuando se solicita esta suspensión condicional del proceso, que de verdad hay situaciones que no están previstas en el código y que es importante ponderar tanto los derechos de la víctima como del imputado para poder tomar una decisión acertada y que se cumpla, siempre buscando que se cumpla y se logren estas salidas alternas, que también es bien establecido en nuestro artículo 17 constitucional, donde tanto la autoridad ministerial como los órganos jurisdiccionales debemos de procurar que se lleven a cabo esas salidas alternas. Bien, el artículo 191 nos define qué es la suspensión condicional del proceso. Y bueno, es el planteamiento que formula el Ministerio Público o el imputado. Aquí es importante señalar que a diferencia de la terminación anticipada, como es el procedimiento abreviado, no es únicamente la facultad del Ministerio Público quien lo pueda solicitar, sino también el imputado a través de su abogado defensor. ¿Y qué debe contener esta solicitud? Pues un plan de reparación de pago del daño. Debe ser un plan detallado. ¿Qué vamos a verificar en este plan de reparación del daño? Hay un principio que se aplica para diversos supuestos del proceso penal acusatorio, como es en las medidas cautelares, las providencias precautorias, en varias figuras jurídicas que se contemplan dentro del proceso del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues hay un principio que es la proporcionalidad, que también se aplica en estas salidas alternas. Debe de ser proporcional este plan de reparación del daño. Debe de ser proporcional primeramente al daño causado. Y es muy importante, más adelante vamos a abundar en este tema, porque en la práctica, bueno, ha habido unas peticiones o planteamientos de plan de reparación del daño por parte de las víctimas o sus asesores jurídicos, donde se excede en cuanto a este principio de proporcionalidad por la reparación integral. En unos momentos vamos a abundar en ese tema porque es un tema muy interesante. Nos señala también que debe establecerse en la petición de esta suspensión condicional el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que nos establece el artículo 195 del Código Nacional Procesal y que se garantice una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse pueda dar lugar a la extinción de la acción penal, que como ya lo señalé tiene efectos de sentencia absolutoria. Vamos a tutelar derechos, tanto de la víctima, también del imputado. ¿Cuándo es la oportunidad procesal para solicitar una suspensión condicional del proceso a solicitud del Ministerio Público o del imputado? Pues ello es cuando ya se haya dictado un auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se emite el auto de apertura a juicio. Es decir, ¿por qué necesitamos que se haya dictado ya un auto de vinculación a proceso? Porque ahí se va a establecer el delito por el cual se va a vincular a la persona y el que se va a verificar precisamente la penalidad que contrae dicha figura delictiva. Y con ello vamos a verificar si cumple con los requisitos para una suspensión condicional del proceso previstos en el artículo 192 del Código Nacional Procesal, y que son los siguientes. Primero, que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años. Es lo primero que tenemos que verificar. Por ejemplo, el delito, en los delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en su vertiente de posesión simple, es un delito que la media aritmética no excede los 5 años. Y la verdad que en ocasiones me da pues tristeza ver que lleguen hasta juicio con este tipo de delitos, cuando tienen a su alcance pues una salida alterna como la suspensión condicional del proceso.
o que están esperando los abogados defensores a que la gente del Ministerio Público les autorice un procedimiento abreviado. Luego entonces, ¿qué sucede? Que no se ha explorado debidamente pues esta salida alterna. No necesitamos esperar a que el Ministerio Público lo autorice. Incluso no debemos esperar a que la víctima esté de acuerdo con la reparación del daño, porque también sucede en la práctica que no lo solicitan porque no han llegado a un acuerdo con la víctima o con el asesor jurídico. No estamos hablando de un acuerdo reparatorio. Estamos hablando de un plan de reparación del daño que se va a proponer por parte del diputado y su defensor, que el juzgador va a verificar si es proporcional o no al daño causado, con independencia si está de acuerdo o no la víctima. Porque sí, efectivamente, otro de los requisitos es que no exista oposición fundada de la víctima, pero debe de ser fundada. Entonces, tú como defensor lo vas a proponer y si la víctima no está de acuerdo, pero tu plan de pago es proporcional al daño causado y cumple con los requisitos de una reparación integral, aún la persona no esté de acuerdo, pues va a proceder. En este requisito de que el auto de vinculación a proceso se haya dictado por un delito cuya media aritmética no exceda los 5 años, es importante conocer la tesis de jurisprudencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos señala en su rubro, suspensión condicional del proceso, forma de verificar el requisito para su procedencia establece el artículo 192, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando se vincula a proceso por más de un hecho que la ley señala como delito. Y el criterio jurídico de la primera sala determina que el cumplimiento del requisito que para la procedencia de la suspensión condicional del proceso establece la fracción primera del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales en los casos en que el auto de vinculación a proceso se dicta por más de un hecho que la ley señala como delito, debe verificarse comprobando que en lo individual el término medio aritmético de la pena de prisión contemplada para cada uno de ellos no exceda de 5 años. Es decir, si su representado, y lo digo en el caso de los abogados defensores, fue vinculado a proceso por 2 o 3 delitos, pero si cada uno de ellos, el estudio que ustedes van a hacer es de cada uno de los delitos, es decir, de manera individual, no excede los 5, la media aritmética de los 5 años de prisión, pues es procedente esta suspensión condicional. Ahora, supongamos que fue vinculado por 3 delitos y solamente 2 de ellos no exceden de la media aritmética de 5 años. El otro delito sí excede de la media aritmética. Ello no impide que ustedes soliciten o exploren esta salida alterna de la suspensión condicional del proceso por los 2 delitos en los que sí se cumple con este requisito. Y únicamente quedaría un delito que probablemente pudieran ustedes explorar una terminación anticipada o en su caso llegar a juicio, pero la penalidad sería mínima. Ahora bien, existe otra tesis aislada en cuanto a este requisito, pero recordemos que las tesis aisladas pues son orientadoras, no son vinculantes para los juzgadores, y es importante decirlo de esta manera. Esta tesis aislada fue emitida por tribunales colegiados de circuito y nos establece el rubro siguiente: suspensión condicional del proceso, la verificación del requisito para su procedencia relativo a que la medida aritmética de la pena de prisión del delito por el que se dictó el auto de vinculación a proceso no exceda de 5 años, debe atender al tipo básico sin agravantes. Aquí existen diversos criterios entre los juzgadores. ¿Por qué? Aquí nos establece prácticamente, por ejemplo, en un delito de robo con violencia o robo a comercio con violencia. Es decir, tiene 2 agravantes, por ejemplo, el robo a comercio con violencia. Y esta tesis aislada nos dice que para la suspensión condicional, para verificar esta penalidad, que no exceda la media aritmética de los 5 años, debemos atender al tipo base, es decir, al tipo básico, que sería el delito nada más de robo. Pero yo me pregunto, y quisiera que ustedes reflexionen en ese sentido, si ello no modificaría el hecho materia de la imputación. Es decir, la litis sabemos que se fija con la formulación de imputación
Y ahí queda establecido el hecho fáctico. Y el hecho fáctico que en su momento deriva en una vinculación a proceso por cierto delito, establece que la persona ingresó a una negociación, a una farmacia, sacó un arma de fuego y utilizando esta violencia despojó a la cajera del lugar de 5,000 pesos. Ese es el hecho. Entonces, si nos vamos únicamente al delito base o al tipo base, estaríamos hablando ya de un robo simple, pero ello conlleva una modificación del hecho, porque la persona no nada más entró y robó, sino que entró a una negociación, que es un robo a comercio, y además utilizó la violencia para cometer la conducta. Entonces, es muy probable que esta tesis, aunque ustedes la invoquen, pues no vaya a proceder para esta suspensión condicional en cuanto a verificar este término de la media aritmética que no exceda de los 5 años. Porque como ya lo señalé, conlleva una modificación del hecho, y el hecho una vez fijado, el hecho con apariencia de delito una vez fijado, no puede ser modificado. Entonces, existen diversos criterios, en lo particular yo no coincido con esta tesis aislada por las razones ya expuestas. Bien, otro de los requisitos es que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido. ¿Qué es lo que está sucediendo en la práctica? Nosotros los juzgadores debemos verificar que la oposición de la víctima sea fundada. Y pareciera muy sencillo, ¿no? Al momento de leerlo aquí en el código. Pero ya en la práctica se tiene que hacer una debida tutela de los derechos de la víctima y una ponderación cuanto a lo que nos está ofertando el imputado o el Ministerio Público con la reparación del daño integral. Nuestro Código Penal establece, y también la Ley General de Víctimas, en qué consiste la reparación integral del daño. Pero hay un principio básico que debe ser proporcional al daño causado, la afectación del daño causado. Y lo que se ha estado viviendo, o lo que hemos estado viendo, al menos en lo particular, es que los abogados, asesores jurídicos, se han excedido en cuanto a esta reparación integral, porque incluso se solicita una cantidad mayor al daño causado por concepto de honorarios. Y ello forma parte de una reparación integral. Entonces, si nos vamos únicamente de manera general a que ello conlleva una reparación integral, pues imagínense si nos solicitan 1,000,000 de pesos como reparación del daño, cuando el daño causado probablemente fue de 30,000 pesos, pero el abogado cobró más de 900,000 pesos. Porque la realidad es que eso está sucediendo. Se está abusando en este sentido. Y yo creo que no debemos de olvidar la lealtad procesal. Ni abogados defensores, ni ministerios públicos, asesores jurídicos. La lealtad procesal. Y pues, ¿qué es lo que ha sucedido? O al menos en lo personal lo que yo he resuelto, es que voy a verificar que el plan de reparación del daño sea proporcional al daño causado. Porque luego entonces tenemos que incluso la representación jurídica está causándole más daño, más afectación a su representado que el propio delito, porque estamos hablando ya de cantidades estratosféricas. Yo lo que recomiendo además, y ustedes lo pueden realizar, ya sea como asesores jurídicos, como ministerios públicos, cuando esto suceda, pues es que soliciten que efectivamente se compruebe que ese pago se ha erogado por parte de la víctima para sus abogados, pero que además haya sido declarado ante la Secretaría de Hacienda. Es decir, que no nada más se exhiba un contrato, sino que también esté debidamente facturado y declarado ante el sistema ante Hacienda, vaya, la Secretaría de Hacienda, porque ello va a pues limitar a los abogados a conducirse con estas prácticas.
que desafortunadamente están sucediendo. Entonces, se debe de realizar una ponderación en este sentido en cuanto al daño causado. Y en su caso, pues esa suspensión condicional no impide que por la vía civil se puedan exigir estos pagos de honorarios a los abogados y que se deben demostrar fehacientemente en la materia civil. Pero en materia penal, para una salida alterna como es la suspensión condicional del proceso, vamos a verificar que sea proporcional al daño causado. Ahora bien, otro de los requisitos es que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 años desde el incumplimiento de una suspensión condicional anterior en su caso. Y lo señalaba la fracción tercera del presente artículo, no procederá cuando el imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento. Es decir, si ya fue sujeto el imputado de alguna salida alterna de una suspensión condicional del proceso, pero cumplió debidamente y ya cuenta con una absolución, ya fue absuelto, bueno, pues eso no va a ser algún impedimento para que pueda acceder a esta salida alterna. No olvidemos que con este requisito, en esta fracción tercera, nos traslada también al artículo 200 del mismo Código Nacional Procesal, que es la verificación de la existencia de un acuerdo previo, que es precisamente lo que va a verificar el agente del Ministerio Público. Si lo solicita el imputado o el Ministerio Público, debe verificar si no ha sostenido un acuerdo previo para poder cumplir con este requisito. Si no es así, pues no va a poder acceder a esta salida alterna. El plan de reparación. ¿Qué debe plantear? Un plan detallado del daño causado por el delito, que es lo que señalaba hace unos momentos, y los plazos para cumplirlo. Ahora bien, el plazo para una suspensión condicional, sabemos que no puede ser menor a los 6 meses ni mayor a los 3 años. Aquí también se va a tutelar por los derechos del imputado en cuanto a la viabilidad de cumplimiento, es decir, la persona realmente la capacidad de pago con la que cuenta. No podemos aprobar una suspensión condicional o exigirle al imputado cuando probablemente no tenga trabajo o gane una cantidad mínima por semana, pues que haga un pago en 2 meses de una cantidad, por ejemplo, en el delito de abandono de obligaciones alimenticias, a lo mejor pedirle que pague una cantidad de una deuda por 50,000 pesos y otorgarle una suspensión por 2 meses, porque se sabe que evidentemente no va a cumplir. ¿Y qué es lo que se busca? Pues que sea exitosa esta salida alterna, que se cumpla con la misma y que la víctima acceda a esta reparación del daño. Pero además de los derechos de la víctima, vamos a verificar la idoneidad y la viabilidad de cumplimiento por parte del imputado. A los defensores no les debe de dar miedo solicitar el término, no únicamente por los 6 meses. El propio código nos establece hasta un máximo de 3 años. Lo pueden hacer, pero lo deben de justificar debidamente. ¿Cuáles son las razones para que se prolongue cierto tiempo este cumplimiento y en plazos diferidos? Para que el juez pueda llevar a cabo una ponderación y establecer, como ya lo señalé en todo momento, el principio de proporcionalidad. Es decir, es proporcional este plazo que están proponiendo para cumplir con este plan de reparación, con la capacidad de pago de la persona, con la cantidad con la que debe de cumplir como plan de pago de reparación del daño. Todo ello se tiene que verificar. Pero esa información nos la debe de proporcionar quien está solicitando esta suspensión condicional del proceso. ¿Cuáles son las condiciones que se pueden establecer para la suspensión condicional? El artículo 195 del Código Nacional Procesal establece las condiciones a las que se debe someter o se puede someter el imputado para su cumplimiento durante el periodo de esta suspensión condicional del proceso. De igual manera, de nueva cuenta,
esas condiciones deben de ser proporcionales con el delito cometido. Es decir, y les voy a poner un ejemplo. El delito de abandono de obligaciones alimenticias. Bueno, pues no le vamos a establecer a la persona como condición que no conduzca vehículos, porque no hay una congruencia entre el hecho cometido con la condición impuesta. Es por ello que al inicio de esta charla les señalaba que este principio de proporcionalidad está en todos estos supuestos de la suspensión condicional, en el plan de reparación del daño, en las condiciones que se deban de imponer, en la capacidad de pago que se va a verificar del imputado. Es decir, es un análisis donde debe prevalecer este principio de proporcionalidad, que si bien es cierto, no nos lo señala en este capítulo, pero es un principio de este proceso penal acusatorio, y que el juez, para llevar a cabo una efectiva tutela de los derechos, pues debe realizar esta ponderación bajo este principio de proporcionalidad. Entonces, las condiciones que ustedes vayan a proponer para que su representado se someta al cumplimiento de las mismas, pues deben de ser proporcionales con el hecho cometido o con el delito por el cual fue vinculado al proceso. Y nos establece diversas, como residir en un lugar determinado, frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas, abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o abusar de las bebidas alcohólicas, participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones. Y bueno, son varias condiciones que nos establece. Es muy importante que también ustedes le lleguen al juez la forma, el método por el cual van a cumplir sus representados esta suspensión condicional. Porque en la práctica también hemos visto que vienen los abogados defensores, solicitan la suspensión condicional del proceso y señalan, por ejemplo, mi representado va a participar en un programa especial para la prevención y el tratamiento de adicciones. Nada más. Y, señor juez, usted decida dónde. Entonces ahí anda el juez girando oficios y ya le dicen en el DIF que no, y en otro lugar. Abogados, este trabajo es de ustedes, o sea, ustedes deben de buscar la institución pública, privada, de qué manera, de no ser posible, entonces sí solicitar el auxilio del juez, pero ustedes son los interesados en que su representado acceda a esta salida alterna. Entonces, cuando vayan con el juez a solicitar esta salida alterna, pues lleven también el mecanismo por medio del cual se va a dar cumplimiento, porque ello le va a otorgar certeza al juzgador de que sí se va a cumplir con la condición impuesta, porque no se trata nada más de suspender el proceso. Al final de cuentas, si no se cumple, pues se va a revocar esta suspensión y se va a continuar. Entonces, no debe de ser la finalidad. La finalidad es que se cumpla para que se extinga la acción penal. Entonces, yo les hago esta recomendación respecto a que cuando lo soliciten la suspensión condicional del proceso, también establezcan, además de las condiciones a las que se compromete su representado a cumplir y que sea viable su cumplimiento, pues que también digan de qué manera o por qué medio lo van a cumplir. Y bueno, deben ustedes hacer esta labor de acudir a las instituciones públicas para que solicitar este auxilio y decirle al juez. Ya tenemos, por ejemplo, un centro médico donde va a acudir de manera gratuita y le van a otorgar tales programas, o tal tratamiento médico, o tal tratamiento psicológico, por cuánto tiempo, ¿verdad? Es decir, ustedes deben de llevar esta información ante el juez. Ahora bien, en estas condiciones, permítanme, no lo quiero dejar pasar por alto, es muy importante también. La suspensión condicional del proceso también la debemos de tratar con perspectiva de género en todo momento. Entonces, por ejemplo, en los delitos de violencia familiar, es muy importante que cuando ustedes soliciten una suspensión condicional, lleven ya ante el juez una evaluación psicológica de su representado, donde establezca
por cuánto tiempo el profesionista de la salud establezca cuánto tiempo requiere la persona para someterse a un tratamiento psicológico, en el caso de la violencia familiar, y que ello va a garantizarle a la víctima que no se va a repetir la conducta. Ello viene a trasladarnos, al final de cuentas, a la Ley General de Víctimas para garantizar una medida de no repetición. Es decir, vamos a proteger a la víctima de que la persona no la vuelva a violentar. Entonces, es importante que ustedes como abogados en este tipo de delitos, pues también sometan a sus representados a un tratamiento psicológico o un diagnóstico psicológico y nos digan por cuánto tiempo requiere tratamiento, porque si no lo hacen de esa manera, no va a proceder la suspensión condicional del proceso, el juez se los va a requerir. Y de igual manera, y con el apoyo del agente del Ministerio Público o el asesor jurídico, ustedes deben de solicitar para que se le haga un estudio psicológico a la víctima en el caso de la violencia familiar. Y también establezca por cuánto tiempo requiere un tratamiento psicológico. ¿Qué sucede en las víctimas de violencia familiar? Que no va a haber una certeza en cuanto al tiempo en que se va a recuperar del hecho cometido en su agravio. Pero luego entonces se debe, y ustedes deben de establecer un mecanismo en el plan de reparación del daño, un mecanismo donde una vez que se concluya, por ejemplo, un tratamiento psicológico privado, la persona pueda acceder a un tratamiento psicológico en caso de así requerirlo, en su continuidad, pues a una institución pública. Es decir, porque no va a haber una certeza de cuánto tiempo y no se le puede impedir al imputado acceder a una suspensión condicional por esta razón. Pero sí se debe garantizar que la víctima tenga el acceso a este tratamiento psicológico durante el tiempo que lo pueda requerir, hasta que logre su recuperación. Entonces, todo ese análisis en cuanto a estos delitos de violencia familiar, pues ustedes lo deben de realizar para cuando vayan con el juez, pues lleven un plan debidamente establecido que cumpla con todos estos requisitos. Es muy importante que el imputado realmente se encuentre con la disponibilidad de someterse y cumplir con estas condiciones, de la suspensión condicional. Y el juez pues le va a cuestionar si él está disponible a cumplir, y también lo va a prevenir que en caso de no hacerlo, pues esta suspensión se va a revocar. Es muy importante también, abogados, que en las audiencias de suspensión condicional, estoy leyendo aquí unas preguntas. En la suspensión condicional del proceso, su vigencia es no menor a 6 meses ni mayor a 3 años. Es decir, irregularmente en la práctica te solicitan esta suspensión condicional por 6 meses. Lo pueden solicitar hasta por 3 años. Pero deben de justificarlo, como ya lo señalé, por qué la necesidad de este lapso, que regularmente es, pues precisamente por el pago del plan de reparación. Pero pudiera ser en el caso de la suspensión condicional, de los delitos de violencia familiar, que el especialista en la salud señala que el imputado requiere al menos 1 año de tratamiento psicológico, porque probablemente trae un problema de ira muy grave. Entonces, pues esta suspensión puede otorgarse hasta por 1 año. Es decir, todo debe de estar debidamente sustentado para vigilar en todo momento esta proporcionalidad. Maestra, tenemos algunas preguntas. Sí. A ver, aquí en el chat. Nos dice Gerardo Guzmán, dice, en el procedimiento abreviado, se supone que solo el Ministerio Público puede pedirlo. En la suspensión condicional del proceso, ¿quién lo puede pedir? La suspensión condicional del proceso, como ya lo señalé, lo puede solicitar el Ministerio Público, pero también el imputado, a través de su defensor. Y eso les debe de quedar muy claro, porque no deben de estar a expensas del Ministerio Público. Ustedes lo pueden solicitar como abogados defensores. También está otra pregunta de Alex Ramírez,
si cuando se está con el juez de control en audiencia inicial y antes de que se formule la imputación, se puede pedir la suspensión condicional del proceso para llegar a un acuerdo reparatorio. Bien, no. Se debe emitir ya un auto de vinculación a proceso para solicitar esta suspensión condicional del proceso. Y como les señalaba, deben de diferenciar lo que es un acuerdo reparatorio de lo que es la suspensión condicional del proceso. El acuerdo reparatorio, la víctima debe de estar de acuerdo en cuanto al pago. Es decir, ustedes van a dialogar con la víctima o con el asesor jurídico y se van a poner de acuerdo en cuanto al pago de la reparación del daño. En la suspensión condicional del proceso no. Porque hay ocasiones, y es la realidad, donde a veces las víctimas están muy dolidas, que aún ustedes, el imputado esté proponiendo un plan adecuado, que cumpla con la proporcionalidad del daño causado y demás, y la víctima simplemente trae un dolor muy personal que está negada a llegar a acordar y dice, yo no estoy de acuerdo y yo me opongo a que él se le otorgue este beneficio de la suspensión condicional. Pues esta no es una oposición fundada. Entonces, que si el juez no la va a considerar como una oposición fundada y va a decretar de procedente la suspensión condicional. Por ello es importante que los defensores exploren más esta salida alterna, porque no dependen ni del Ministerio Público ni de la víctima tampoco. Maestra, usted tocaba un tema muy interesante Sí. respecto a la tesis que refiere que en la suspensión condicional es posible tomar únicamente el tipo básico del delito, ¿no? Poniendo un supuesto nada más, para saber su opinión académica. Un supuesto en donde tenemos el delito de privación ilegal de la libertad. Y en ciertos estados de la República es un agravante que se cometa por más de 2 personas. Entonces, si la víctima y los imputados se ponen de acuerdo en un monto por el pago de la reparación del daño, si por medio de billete de depósito el defensor remite esa garantía de pago de reparación tanto a la fiscalía como al juzgado de control, y si el defensor solicita audiencia para que se le otorgue la suspensión condicional, que ahí, por ejemplo, el juzgador podría tomar en cuenta esa tesis en el sentido de decir, señoría, esta defensa solicita la suspensión condicional. Se llegó a un monto de pago de reparación integral del daño, en el que tanto el asesor jurídico como la fiscalía como el imputado estuvieran de acuerdo. Y aplicando esta tesis que referimos, más lo relativo al 17 constitucional, que refiere que se deberá dejar a un lado las formalidades para resolver el conflicto, cabría la posibilidad de poder aplicar ese criterio orientador en este caso en específico y poder otorgar la suspensión sin agravante, únicamente tomando el tipo básico del delito. Bueno, ahí en ese planteamiento que se realiza y bajo una perspectiva por persona, yo creo que sí. Pero, ¿por qué? Realmente no está modificando el hecho. El hecho en sí es la privación ilegal de la libertad. Aquí, en el ejemplo que yo ponía, que era el robo a comercio, que también es un agravante, pues tomar únicamente el tipo base, como sería el robo simple, pues sí modifica el hecho. Acá en la privación ilegal de la libertad, pues no lo está modificando, porque el hecho es precisamente esta privación ilegal de la libertad y el agravante es por el número de personas que lo cometió. Yo creo que ahí cabría mucho el criterio del juez en cuanto a esta situación, si hay una modificación del hecho o no, porque nos encontramos en esta disyuntiva de que no se puede modificar el hecho. Y luego entonces, pues se tendría que hacer una ponderación. Pero yo creo que en la realidad, al final, en el tiempo vamos a terminar con que esa tesis aislada va a terminar siendo alguna jurisprudencia y ello bajo el principio pro persona, porque al final de cuentas la finalidad es pues privilegiar estas salidas alternas pero existe este conflicto para el juez en cuanto a que si se modifica o no el hecho.
pues en ese caso que usted planteó, maestro, yo creo que sí, sí procedería. Sí, hay casos muy interesantes. Y el sistema acusatorio, la verdad es que es muy maleable y depende, como usted lo comentaba, ¿no? Depende mucho el caso en particular, la decisión que se puede tomar. Maestra, hay más preguntas. ¿Tendrá 1 o 2 minutos para atender 1 o 2 preguntitas? Las que Sí. usted decida, de las que están en el chat. Dice... ¿Qué podemos hacer cuando la víctima solicita una reparación del daño excesiva? Ejemplo, si la reparación del daño es de 10,000 pesos y la víctima solicita 100,000. Ya lo comentaba hace unos momentos, se va a realizar un ejercicio de proporcionalidad. Es decir, la víctima, ¿qué va a suceder con ese plan de reparación por 10,000 pesos? Que se va a oponer. Pero el juez va a verificar si está fundada o no esa oposición. Entonces, en ese sentido, pues si es excesiva y no está debidamente sustentada, probablemente la suspensión va a proceder, porque no es nada más oponerse o no es nada más solicitar un plan de reparación excesivo, sino que debe estar justificado de acuerdo al daño causado por el delito, que es lo que mencionaba hace algunos momentos. Me ha tocado algunos casos donde están solicitando pues casi 1,000,000 de pesos de reparación del daño, cuando es un delito donde probablemente, incluso donde ya se recuperó el bien, vaya, el daño se pudiera decir que ya fue restaurado. Sin embargo, se solicita por pago de honorarios de los abogados. Entonces ahí se debe de realizar una ponderación en cuanto al daño causado por el delito, sin que ello perjudique a que se pueda hacer valer por distinta vía, que es la vía civil, el cobro de honorarios. Pero para la suspensión condicional vamos a verificar si es nada más el monto del daño causado por el delito, que sea proporcional. Dice, ¿cuál es su criterio respecto a la celebración de una suspensión cuando el imputado está sujeto a 2 causas penales por delitos diversos? Feminicidio, amenazas, resistencia de particulares, secuestro. Bueno, pues yo creo que por ese tipo de delitos excede la media aritmética. Ahí no va a proceder. De entrada no va a proceder. Digo, por cualquiera de ellos, ¿no? Si es feminicidio, si es secuestro, pues no va a proceder. Ya si es resistencia de particulares o amenazas, pudiera ser que sí proceda. Pero se encuentra otra tesis aislada que nos habla precisamente en ese tema, es también emitida por tribunales colegiados de circuito y nos dice que es improcedente autorizar la suspensión condicional del proceso cuando aún se cumplan con los requisitos del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si el imputado solicitante se encuentra privado de su libertad por una sentencia ejecutoriada dictada con anterioridad en una diversa causa penal. Si está sujeto a proceso, recuerden que tenemos el principio de presunción de inocencia. No se puede considerar en su perjuicio porque aún no ha sido juzgado. Cuando ya cuente con una sentencia ejecutoriada por un delito doloso de esta naturaleza, bueno, pues eso se deberá de considerar para ver si es procedente o no. Sin embargo, esta es una tesis aislada, es orientadora. Sin embargo, en los requisitos nada más nos establece verificar si ha accedido o no a un acuerdo previo de suspensión condicional. No nos establece nada más en el 192. No nos habla de antecedentes penales, no nos habla de ello, no nos está señalando que sea un impedimento. En ese sentido, yo creo que pues sí procedería, dependiendo, siempre y cuando no exceda el término de la media aritmética de los 5 años de prisión. Otra de las preguntas nos habla del delito de abandono de obligaciones, que si es de suma importancia, realizar un estudio socioeconómico a la víctima o valoración de las condiciones de vida para poder establecer las condiciones o la temporalidad de la reparación del daño. Claro, la reparación del daño que se solicite debe estar sustentado para efecto de, incluso en ese tipo de delitos, porque estamos hablando
Miren, es muy importante y aquí lo voy a señalar. Delito de abandono de obligaciones alimenticias. Se dicta el auto de vinculación a proceso. Inicia la investigación complementaria. La investigación complementaria es la oportunidad o la fase donde vamos a recabar datos medios de prueba. Luego entonces, probablemente no se cuente todavía con el material probatorio para sustentar las cantidades relativas al abandono de obligaciones, ¿no? A la reparación del daño. Vamos a suponer, se dicta el auto de vinculación a proceso y dice la defensa, yo quiero acceder a mi representado quiere acceder a una suspensión condicional del proceso. No podemos negar este derecho porque la víctima no ha sustentado debidamente. ¿Qué va a considerar el juzgador? Pues el término que se ha dejado de proporcionar este sustento económico para el menor. Y se va a realizar un cálculo relativo a la temporalidad que se ha dejado de proporcionar y a las circunstancias específicas del hecho que fuera materia de la vinculación a proceso para poder establecer en su momento si el plan de reparación del daño que se ofrece es proporcional o no es proporcional. Porque no le podemos exigir a la víctima que justifique cuando apenas está en la fase complementaria, en la investigación complementaria. Entonces, si de ser así, pues no se daría la oportunidad luego entonces de acceder a una salida alterna durante esta temporalidad, ¿no? De la investigación complementaria. Entonces, pues si se cuenta con este estudio socioeconómico, obviamente va a ser de relevancia para justificar las cantidades que esté solicitando la víctima. Pero si no se cuenta con ello, el juez va a realizar un cálculo derivado de las circunstancias del hecho y de la temporalidad, sobre todo en que se ha dejado de proporcionar el sustento, la cantidad de menores y todo lo que ello conlleve. Bien. Sí. Maestra, pues hay muchísimas preguntas, muchísimas. Yo creo que le voy a proponer organizar un curso en línea para atender todas las dudas de nuestros compañeros, porque hay muchísimas. Y la verdad es que ya el tiempo, ya nos excedimos. No queremos igual interrumpir sus actividades, sabemos de su agenda apretada. Entonces, si me lo permite, la voy a comprometer aquí en vivo para organizar un mini curso y poder atender las dudas de nuestros compañeros. ¿Qué le parece? Con todo gusto, maestro. Aquí está otra compañera jueza que también conozco de su capacidad y también la puedo invitar a que comparta conmigo el curso. Hombre, la excelente. maestra Claudia Olimpia aquí nos está acompañando. A ver, ya la vi. Qué gusto saludarla por este medio, Claudia. Un gusto. Pues también la comprometemos, igual a unirse a este minicurso. Claro que sí, doctor, con mucho gusto. Ya nos ponemos todos en contacto con ustedes y pues, maestra, le agradecemos muchísimo su tiempo. Este espacio lo generamos para compartir conocimiento operativo con toda la comunidad jurídica de nuestro país para generar mejores prácticas. Entonces, pues nos estaríamos comunicando con usted más adelante para organizar ese minicurso. Y a nuestros compañeros que se quedaron sin respuesta a sus preguntas, bueno, pues no coman ansias, que se podrán inscribir al curso para poderlas resolver. Maestra, le agradecemos muchísimo su buena atención. Licenciada Claudia, un gusto saludarla. Y compañeros, pues nos vemos la próxima. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales del Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio. Si están en la Ciudad de México el día de mañana, vamos a presentar el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Amparo con tecnología. Ya trae códigos QR, trae uso de una plataforma de YouTube. Bueno, en fin, si están por ahí, los esperamos ahí en la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y si no, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Maestra, ¿algunas palabras para su auditorio? Muchas gracias a usted, maestro, por la invitación y gracias a todos por haberme acompañado y les mando un abrazo fuerte. Gracias, que tengan buenas noches. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.